Quiero iniciar con esta frase que me encontré hace muchos años de Anthony G. Massey, un egiptólogo, que dice: debe parecerles difícil a los que han aceptado la autoridad como verdad en lugar de la verdad como autoridad. Y a mí me hizo resonar, me hizo darme cuenta, me hizo descubrir y me hizo entender que la verdad está antes de cualquier autoridad. Y me gustaría que este fuera nuestro estandarte, que este fuera nuestro foco, este fuera la dirección que nos encauce durante esta conversación. Así es que después de esta frase, pues vamos de lleno al tema. La pregunta de inicio es la siguiente: ¿qué es la teoría general del coaching? Si nosotros nos metemos a cualquier buscador, a cualquier explorador, a buscar estas cuatro palabras, teoría general del coaching, el explorador o el buscador nos va a arrojar cerca de 7.510.000 resultados en un poco más de la mitad de un segundo. Y ojo, porque la mayoría de estas entradas nos van a mostrar esta obra literaria. Este libro que, como puedes ver, dice Teoría General del Coaching, Coaching Hoy. Y si nos damos cuenta, en la parte inferior derecha, descubriremos que el autor y coordinador de esta obra es Fernando Bayón Marine. Atención, y es importante aclararlo, que no vamos a hablar de esta teoría general del coaching. Para iniciar con esta ponencia, quería, por supuesto, dejar claro que no es esta la teoría general del coaching de la que vamos a hablar, sino vamos a hablar de esta que tengo aquí del lado izquierdo de tu pantalla. Fíjate cómo dice Universidad Autónoma de Madrid, una de las universidades más reconocidas del mundo, sobre todo su facultad de psicología. Específicamente el Departamento de Psicología Social y Metodología. Aquí vemos el logo de la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, y podemos observar que dice Teoría General del Coaching, tesis doctoral del doctorando Dr. Leonardo Esteban Ravier Rodríguez, director de tesis Dr. Jesús María de Miguel Calvo. El 16 de febrero de este año, por fin, después de aplazarla por mucho tiempo, se presenta la oportunidad de defender esta tesis como la única metodología de ayuda para la catalización de la dinámica interna del engendramiento operativo y singular de las personas, basado en su esencia no directiva. Estamos hablando de que las tres aportes fundamentales que hizo el autor son los siguientes. Uno, se ha hecho una descripción histórico-evolutiva y espontánea de la relación y proceso de ayuda, sin transferencias o no directiva. Número dos, se logró una sistematización y articulación de la dicha teoría general del coaching, partiendo de la descripción de sus fundamentos epistemológicos, metodológicos y teleológicos. Y número tres, una integración y descripción de la dinámica inocua entre la naturaleza del coeficiente personal del conocimiento humano y el método sin transferencia o no directivo. Hablando entonces de la teoría general del coaching y de su autor, Leonardo Ravier ha sido un personaje, ha sido una persona que, basándose en su inquietud, en su curiosidad, tiene ya tiempo que nos ha aportado mucha luz, sobre todo en esta materia, en el coaching. Él, antes de ser doctor, antes de presentar su tesis en psicología, había logrado el doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos y ahora logró en Psicología su doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid.
praxeólogo, autor, docente, conferenciante, emprendedor y coach internacional. En el 2005, Leonardo se da cuenta que hay discrepancias, hay poca claridad, hay ambigüedad, desinformación y muchos padres de lo que a él le enseñaron sus maestros, escuelas y lecturas, que era coaching. Y se embarca, digamos, en una aventura de investigación para publicar en el 2005 el libro Arte y Ciencia del Coaching, su historia, filosofía y esencia. 10 años después, publica un libro específicamente llamado Coaching No Directivo en el 2015, para en el 2017 presentar en su tesis de economía para el doctorado Historia Económica de la Empresarialidad hacia una teoría praxeológica de la firma. Después, en el siguiente año, presenta un libro basado en el modelo de autogestión, self-management y la no directividad, implementando la autogestión organizacional en el modelo Canvas. Y recientemente logró la aprobación académica en su más alto nivel, en el más alto nivel que alguien puede ser reconocido en una obra académica, es el cum laude. Este cum laude fue ofrecido y ganado, bien merecido, por su teoría general del coaching apenas en meses pasados. Estas son las aportaciones de Leonardo Ravier al mundo del coaching y la única teoría general del coaching. ¿Por qué esto es importante? Porque el coaching desde ya hace varios años, desde hace muchos años, inclusive décadas, pues ha sido motivo de confusión, motivo de variedad, motivo de diferentes interpretaciones y tiene inclusive muchos apellidos. Lo que yo pretendo es mostrar cuál es ese motivo por el cual hay tanta confusión, ambigüedad, variedad, inclusive desinformación, abuso en el mundo del coaching. Y quiero mostrar dos conceptos principales para abordar este motivo, la causa, digamos, raíz de este problema. En primer lugar, hablamos de la incoherencia y en segundo lugar, hablamos del sesgo cognitivo. Y a partir de aquí, entonces, te voy a pedir mucha atención porque esto es un tema que me encantaría poder entablar contigo, discutir contigo, ahondar contigo, porque es un tema que a todos nos interesa, dado que estamos en un programa, en un evento, en una escuela que le importa hacer las cosas bien y por eso estamos acá. Así es que acompáñame al resto de la presentación. Cuando hablamos del primer concepto, que es la incoherencia, vemos en la imagen una persona que está indicando algo, pero se contrapone a lo que sus señales nos indican. La incoherencia, entonces, la podemos definir como una cosa que contradice a otra o no guarda con ella una relación lógica. Así es que, como podemos ver en la siguiente imagen, es como utilizar un martillo para clavar justamente un tornillo que se puede enroscar, o utilizar una perica o una llave inglesa para enroscar un clavo, que funcionaría mejor con otra herramienta. Es curioso porque aquí hablamos de herramientas y la primera incoherencia que hemos encontrado, podemos distinguir hablando de coaching, es que justamente se trate al coaching como una herramienta. El coaching no es solo una herramienta, es una disciplina. Es una disciplina que no depende de ninguna otra disciplina. Y eso ha quedado comprobado por la teoría general del coaching. Vámonos entonces ahora con el sesgo cognitivo o el cognitive bias. Todos conocemos esta imagen en donde quizás tú ya descubriste el perfil de la princesa, de la dama, de una mujer joven, y también estás distinguiendo
un perfil visto desde otro ángulo de una anciana. ¿Cómo es posible que haya dos perspectivas en una misma imagen? Pues justamente son nuestros sesgos los que nos desvían la atención. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental y que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad, sobre la base de la interpretación de la información disponible. Aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Es decir, son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles y que nos permiten decidir rápido. Al parecer, los seres humanos a veces somos más emocionales e intuitivos que racionales. Y podemos ver algo de información de este término que es la heurística, gracias a Daniel Kahneman y su libro Piensa rápido, piensa despacio, que le ganó un premio Nobel justamente de economía. Hablando de sesgo cognitivo, te voy a dar algunos ejemplos que todos los seres humanos hemos sufrido, hemos vivido y seguramente tú vas a descubrir. Y quiero que te des cuenta cuál de esos sesgos ha sido la causa o el motivo desde donde tú has visto al coaching y entonces ha procurado que tu interpretación de lo que coaching significa esté errada. Estos son algunos ejemplos. Primero, el efecto Dunning-Kruger. Es decir, cuando una persona apenas empieza a saber algo, cree que ya sabe todo acerca de ese tema. Empezamos a tener conversaciones, una conversación en nuestra práctica de un tipo o estilo de coaching y creemos que ya podemos enseñar coaching o hacer coaching y cobrar por ello, como un ejemplo. Es esa confianza falsa de hacerlo bien una vez o entender la teoría sin haberla practicado. Sesgo número 2, efecto del falso consenso. Cuando crees que hay más gente de acuerdo contigo de lo que realmente hay. Es decir, que de repente puedes pensar que el coaching todo el mundo quiere, todo el mundo necesita, todo el mundo debe de tener este estilo de vida llamado coaching. No, no, es otra profesión más, con una propuesta más, de una disciplina más que llena un espacio que estaba huérfano y nada más. Atención con el efecto del falso consenso. Número 3, el efecto IKEA. El efecto IKEA habla de que le damos mayor valor a las cosas que hemos creado nosotros o parcialmente y creemos que como nos pertenece lo tenemos que defender y entonces eso no nos hace avanzar, evolucionar y aprender nuevas cosas. 4, sesgo de autoridad. Confiamos demasiado y ciegamente, estando influenciados por las opiniones de figuras de autoridad, dígase Tony Robbins, dígase Rafael Echeverría, dígase Elena Espinal, dígase quien sea, son figuras de autoridad que muchas veces aplaudimos más de lo que les cuestionamos. Y cuando confiamos ciegamente y estamos influenciados por ellos sin cuestionarlos, nos perdemos de la oportunidad de aprender todos. Número 5, sesgo de disconformidad. Tendencia a realizar un crítico escrutinio de la información cuando contradice nuestras creencias principales. O aceptar sin criterio aquella información congruente con las principales creencias. Es decir, esto no me sirve porque no está de acuerdo a lo que yo creo que es verdad. Y número 6, de las muchas que hay, es el prejuicio del punto ciego. No creemos tener prejuicios. Vemos que los otros tienen prejuicios. No yo estoy bien, ellos están mal. A partir de estos dos conceptos, a partir de estas dos ideas,
donde entendemos que una cosa es la incoherencia y otra cosa es el sesgo cognitivo, surge entonces esta idea del mainstream. ¿Qué significa mainstream? Mainstream significa convencionalidad. Es decir, el mainstream es un anglicismo que significa tendencia o moda dominante. Y fíjate cómo en la imagen hay una persona que parece que lo vemos como un recipiente vacío, en donde otra persona se acerca y está queriendo darle información. Esta manera de abordar a las otras personas es un tipo de mainstream. Y este mainstream, la traducción literaria o la traducción para entenderla, significa la corriente popular. Ajá. En inglés está compuesto por dos expresiones: main, que significa principal, y stream, que significa o que expresa corriente o flujo. ¿Es la corriente principal o es el dominio o es la voz o es lo que todo mundo hace? ¿Ok? Atención entonces con esta imagen porque es una imagen que respalda muchísimo, de una manera muy clara, el mainstream o la convencionalidad hablando del coaching. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al coaching? En estos diamantes del acompañamiento quiero mostrarte rápidamente cuáles son en su pureza los estilos de acompañamiento individual que conocemos y qué lugar les pertenece. Tenemos la consultoría, la asesoría y todo lo que tiene que ver con acompañamiento terapéutico como uno de los grandes y muy importantes diamantes del acompañamiento. Tenemos como número 2 la mentoría o el mentoring famoso, en donde yo tengo más experiencia que tú y te acompaño que des pasos similares a los míos. Consultoría y asesoría hablan de cómo hacerlo. El mentoring es yo te digo qué hice para que tú lo hagas. El tercer diamante es la formación, que enseña el qué de las cosas. Y entre la combinación de todos estos está la facilitación, las conferencias y todo lo que podemos compartir, transferir, opinar, almacenar y, por supuesto, lo que estamos haciendo ahora, expresarlo, poniéndole palabras. ¿Dónde entonces debería estar el coaching? El coaching debería ocupar solamente un espacio en su cualidad de pureza en este lugar. Coaching no es mentoring, coaching no es facilitación, coaching no es formación, coaching no es consultoría ni asesoría. Pero aún así, creemos que sí lo es, cuando nuestra intervención está basada en propuestas terapéuticas. ¿Qué tipo de propuestas terapéuticas son? Por ejemplo, todas las propuestas basadas en la ciencia de la conducta humana o la psicología. Las herramientas, por ejemplo, de Point of View, esta metodología basada en tarjetitas con imágenes y palabras israelitas. Las famosas neurociencias, la biodescodificación, la programación neurolingüística, las constelaciones, el acompañamiento con caballos, el famoso trabajo cuántico, el mindfulness, la semiología, todas las interpretaciones y ayudas que vienen de Oriente, por ejemplo, la yoga, etcétera. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado el coaching ontológico. Todas estas son intervenciones basadas en propuestas terapéuticas. Y como puedes ver en esta imagen, se basan del paradigma out. El paradigma, el coach es protagonista y tiene algo que decir, algo que opinar, algo que compartir, algo que diagnosticar, analizar y expresar, dándole contenido, dándole información a la persona, viéndola como recipiente por llenar. Si nosotros estamos viendo a la persona desde ahí, atención, es fantástico, funciona, es útil, es increíble, pero esto, si tú le llamas coaching, es un coaching incoherente. Y si nos vamos a la terminología del mainstream, de la convencionalidad,
es un coaching del montón, es un coaching corriente, es un coaching que todo mundo puede hacer, no pasa nada. Lo peor es que sí pasa algo, porque el nivel de riesgo que corremos es cada vez más alto. ¿Qué es entonces coaching? Basándonos en la teoría general del coaching propuesta por la tesis doctoral avalada por la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación más alta nunca dada a una propuesta académico-científica como esta, es la siguiente. Es un proceso y o relación de ayuda determinado por diferentes etapas, fases, estructuras y o procedimientos. 2, temporal. Hay una relación voluntaria entre el coach y el cliente con inicio y fin determinados. 3, bajo una metodología operativa sin transferencia o no directiva. Es decir, el coach se abstiene de transferir consciente y o deliberadamente juicios, juzgamiento, información, conocimientos, experiencias sobre la dinámica natural de la participación del coeficiente personal y singular del conocimiento dentro de la relación cogito-cogitatum del cliente y que sintetizan el concepto de contenido. Y 2, autodirigido, quien determina la dirección hacia el cual el proceso le acompaña y la atención del foco de la conciencia sobre los elementos dentro del mismo es el cliente. 4, discursivo o dialógico, con el fin de facilitar la reflexión, introspección y extrospección del ayudado. 5, eidético y principalmente praxeológico, con fundamento en las ciencias eidéticas y principalmente sobre la base del estudio de la acción humana deliberada o intencional y orientado al cambio. Es un coaching con rigor científico. 6, procurando que el cliente engendre o genere conocimiento. Se busca catalizar, activar, desarrollar y potenciar la dinámica del coeficiente personal o el componente tácito del conocimiento humano del cliente eo ipso, es decir, en, desde y para sí mismo a través de la prueba y ajuste constante desde su propia experiencia y o vivencia, resultando en autoaprendizaje, autogestión y o autorregulación. 7, facilitándole al mismo el afrontar las circunstancias en las que se encuentre para así estar en mejores condiciones de conseguir sus objetivos, resolver sus problemas, tal y como él los entienda.